¿Vos te das cuenta que cada vez que hablamos de cosas serias necesitamos todo como una serie de minutos de hablar basura? Podríamos tener como un Marx bebé, algo acá, ¿no? Bienvenidos a un nuevo episodio de Grasa Saturada con Grasa Guevara Y Darío Farsi. Bien, en el capítulo de hoy vamos a estar hablando de por qué el capitalismo siempre está en crisis. Para eso tenemos a nuestro experto que trajimos exclusivamente para hablar sobre este tema porque es el tema... Un experto. Claro, al que se dedica, un experto hecho y derecho como las cosas que son. Experto, googleás experto en Google y te aparece la cara de Darío Farsi, ¿no? Un máster en la Universidad de Connecticut. Bien, contanos, Darío, ¿por qué el capitalismo siempre está en crisis? En crisis. Bien. Bien. No sabemos. Bueno, claramente está siempre en crisis. Eso lo tenemos claro. Como nosotras, chicas. Lo tenemos claro. Que eso se manifiesta en un montón de cuestiones, a veces en conflictos laborales, a veces en movimientos políticos que no llegan a cumplir sus mandatos, o gobiernos que no llegan a cumplir sus mandatos. A veces vuela un misil de aquí para allá. A un misilito, un helicóptero vuela de acá por allá. Puede pasar. Pero también esto va sucediendo en lo cotidiano. Claramente, vos, yo, la señora que mira YouTube todos los días, no sabe la discusión constante que hay alrededor de la tasa de ganancia. Claro, yo siempre que voy a la panadería escucho a la gente discutiendo, ¿viste que la tasa de ganancia no se está recuperando? Sí, ¿viste? Entre bola de fraile y bola de fraile hay un debate de la tasa. ¿Cómo hacemos para restituir la tasa de ganancia que se extrae a partir de la explotación del plusvalor a la clase trabajadora? Es algo que cotidianamente todo el mundo está hablando. Totalmente. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Pero es interesante, en la historia de Argentina la mayoría de los panaderos eran anarquistas y por eso los nombres de las facturas en Argentina tienen nombres criticando al sistema de opresión. Vigilantes, que son policías, una forma despectiva de decir, bombitas, justamente por las bombas. Hoy en Datos Irrelevantes. Entonces, y esta lucha, a pesar de que no tiene la espectacularidad que tiene el tema de los misiles o las guerras o los conflictos más claros o las que hay en los gobiernos, es una cosa constante y que obviamente los empresarios más importantes del mundo, los 1.000 millonarios, ese 1% que hoy en día lo encarna Elon Musk, que se la pasan viajando en misiles por la estratosfera, es a lo que se dedican. A lo que se dedican básicamente es a mantener esa tasa de ganancia en porcentajes que generen la suficiente acumulación como para poder continuar con su negocio. Entonces, primer dato, no, los capitalistas no acumulan dinero porque son más inteligentes o porque trabajan más o porque quieren hacer un bien a la sociedad. Los capitalistas hacen lo que hacen justamente para acumular y porque la relación principal del capitalismo es una relación de explotación. Una relación de explotación entre dos fuerzas productivas, el capital y el trabajo. Siempre se dice, sí, capital, trabajo, eso es muy vintage. Hoy hay un montón de clases que no necesariamente son los capitalistas, los dueños de la fábrica y quienes venden su fuerza de trabajo. Y hoy está muy en boga, por ejemplo, el empleo autónomo, el trabajador propio, etc. Y un poco se habla de esto de que ya no existe una clase trabajadora porque en realidad hay mucha gente que es su propio jefe. Entonces, bueno, sí, hoy en día... nadie explota a tu propio jefe. Si vos vendes tu cosa y te autogestionás, no tenés jefe. Si hay algo vintage, es el capitalismo. O sea, para decirlo más... Y vos. Sí, también un poco. Pero eso por propia definición. El capitalismo es un sistema vintage, es un sistema que está aquí hace más de 300 años y que en general en su núcleo duro esta relación no la ha cambiado. Que es esta idea de que la riqueza, o esta realidad, de que la riqueza solo proviene de la fuerza de trabajo de los seres humanos. Y más allá de todo lo que digan y más allá de lo que puedan decir en términos del trabajo autónomo o de que la clase hoy en día está dispersa, hay una cosa bien concreta que sigue funcionando igual. Las riquezas se producen socialmente, colectivamente,
pero la acumulación de esas riquezas se da individualmente. La riqueza que tiene Elon Musk no está dividida en todo el mundo, está en la cuenta de Elon Musk. La riqueza que tiene Jeff Bezos, la tiene Jeff Bezos. Entonces, la apropiación de esa riqueza sigue siendo individual y eso es lo que genera la gran contradicción del capitalismo. Te hago una pregunta, ¿y por qué mejor en vez de hablar de clase trabajadora y de capitalistas, por qué no hacer como hizo Nancy Fraser con este libro, El feminismo para el 99%, o el tema de escape, muy buen tema? Escape, Somos el eso es vintage. eso de no te Eso queda, es ¿no? vintage. Uy, uy, Eso muy uy. vintage. Se te cayó el documento, me parece. ¡Ah! Me interrumpiste, me boicoteás. Trosco, me boicoteás. ¿Por qué en vez de hablar de clase trabajadora y capitalista, no hablar de el 99% y el 1% de la sociedad, etcétera? Y hacerlo más en términos demográficos, porque hoy en día a mucha gente la cuestión de trabajador no le significa nada. Primero, no hay que confundir, o sea, me parece bien, o sea, Banco Nancy Fraser, es un gran libro ese, es un gran libro, pero no hay que confundir eslogan con entendimiento de la realidad. No hay que confundir el eslogan que uno tiene para una campaña, que uno tiene para una acción política, que son sumamente importantes, y otra cosa es el entendimiento de la comprensión, si se quiere, finita de cómo funciona el mundo actualmente. Yo creo que es un gran libro, creo que hay que apuntar a eso, que hay que apuntar a que hoy en día el nivel de acumulación y el nivel de explotación que están generando este 1% de la humanidad sobre el resto del mundo es tan obsceno que hay que hacer el foco ahí, en términos políticos. Pero en términos más bien conceptuales, me parece que es importante no confundir peras con manzanas, porque si no podemos caer en esta idea, en dos versiones de esta teoría de si les va bien a ellos, nos va bien a todos, que es lo que hoy están planteando los principales personajes de derecha, como Trump, como Meloni, como Milei. Hay que hacer un sacrificio y en algún momento vamos a llegar a estar bien. Porque si a ellos les va bien y ellos acumulan más, vamos a estar súper ricos. Y va a llegar la lluvia de inversiones, que nunca llega. Es que ese es el otro problema. Bueno, el mejor ejemplo de eso es Milei. Milei, desde que asumió el gobierno hace más o menos un año, le está pidiendo por favor a Elon Musk, supuestamente son amigos, que invierta. Y Elon Musk le dice, mirá, me encanta tu peluca, me encanta la cancioncita y la motosierra, pero no voy a invertir un peso. Porque la teoría, y eso es lo que yo quería decir, me parece que esta idea de si les va bien a ellos, nos va bien a todos, está anclado en dos, como se sustentan en dos ideas fantasiosas. Primero, la teoría del derrame, esta idea de que si ellos tienen mucho van a derramar, y la verdad que si lo que derraman habitualmente no es riqueza, sino que derraman contaminación, Trabajo precario, etcétera, etcétera. Lo que derraman es lo que intentan externalizar y que otro se haga cargo. La plata no la derraman, y estadísticamente, tantos textos muy buenos como de Thomas Piketty, El Capital del siglo XXI, pero también... Piketty. Sí. Ay, me encanta. Como Piquete, pero con Piketty. ¿Por qué francés? ¿Por qué francés? Piketty. Lo que demuestra esto, que en los últimos 150 años los capitalistas han acumulado y siempre que tuvieron la oportunidad, acumularon todo lo que pudieron. Si algo se les cayó, es porque se les cayó, no porque lo distribuyeron. Y al mismo tiempo, lo que ha quedado demostrado en todos los informes de Oxfam y de todas las ONG que miden la pobreza, es que mientras más acumulada está la riqueza, más pobreza hay, más desempleo hay y peores condiciones hay en el mundo. Esa es una primera teoría. La otra teoría es, bueno, pero si no estos capitalistas no fueran tan malos y son capitalistas como buenos, como George Soros de Hungría, que son democráticos, como gente como Bill Gates, humanistas, y pagan buenos salarios, ahí sí puede funcionar, porque entonces me pagan más salarios, ellos ganan más y entonces todos somos felices, yo consumo, ellos venden más productos. Eso tampoco funciona. ¿Por qué? Porque la ganancia del capitalista es salario que no le está pagando a los trabajadores. Entonces, para seguir acumulando y mantener la tasa de ganancia, necesita o reducir el salario o aumentar la productividad. Y lo que sucede es que, por cómo funciona el capitalismo a través de la competencia, y la competencia atroz entre capitalistas, ya con eso dame un segundito, con la competencia atroz entre capitalistas, lo que termina generando es que la productividad tiende a caer. Entonces, cuando tiende a caer, el capitalista busca reducir el salario para restablecer la ganancia. Y es por eso que tenemos siempre crisis. Claro, a mí me parece que habría que profundizar sobre el concepto de qué es la productividad, porque muchas personas asocian productividad con producción.
y en realidad aumentar la producción no te lleva a tener más ganancias porque eso lo tenés que insertar en un mercado y no necesariamente te va a dar que vas a vender más aumentando la producción. Lo que necesitas es aumentar la rentabilidad, es decir, la ganancia de lo que vos le sacás a lo que estás vendiendo. Para nosotras, las marxistas, eso se hace solamente si podés extraer más plusvalor. Y solamente podés extraer más plusvalor de la clase trabajadora si o le pagás menos o amplias tus mercados. Y el gran problema para mí de lo que estamos viviendo en el capitalismo contemporáneo es que ya no saben qué más transformar en mercancía. O sea, Pero para que encuentres nuevos mercados, esos mercados tienen que tener la capacidad de absorber esos productos. Y si vos estás presionando a la baja los salarios, tenés que tener una sociedad, Europa, China, Estados Unidos, algún lugar donde la gente tenga cierto nivel de poder adquisitivo para comprarte esos productos. Y ese es el gran problema del capitalismo, que en la búsqueda por bajar el salario y aumentar la ganancia, terminan yendo en contra de la propia búsqueda de tener gente que consuma, digamos. básicamente no hay consumidores porque los consumidores están cobrando poco o se están muriendo las guerras. Claro, entre otras cosas, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? O sea, cuando no encontrás consumidores que consuman tus productos. Es que ahí hay dos variables interesantes. Primero, lo que vos decías es esta idea de porque la productividad está relacionada con el tiempo y en ese tiempo cuánto se produce y efectivamente cuánto se extrae de plusvalor en ese proceso de producir. En esa dinámica hay dos formas. O yo te pago menos, como decíamos, que es el plusvalor absoluto, o te hago trabajar más horas, que eso en muchos países del mundo es trend topic, es la nueva moda. Y lo estamos viendo con, justamente vos nombrabas al principio, los trabajadores de delivery, los falsos autónomos. Todo eso es, mirá, si vos querés trabajar 36 horas por día, buenísimo, porque yo te voy a extraer plusvalor absoluto. Y como vos pensás que sos tu propio jefe, lo haces encima voluntariamente. Entonces el capitalismo actual está volviendo a etapas que eran típicas del siglo XIX en términos del plusvalor absoluto. Para mí, acá hay un factor determinante que para mí hay dos discusiones a introducir. Una que tiene que ver con cómo el capitalismo está construido, que está construido sobre una base también de construcción de deseo, de construcción subjetiva a través de las redes sociales y que la gente desea tener más cosas y cree que para tener más cosas lo que tiene que hacer es que trabajar más. Y acá volvemos un poco al punto de lo que vos decías, que detrás de eso está la teoría del derrame. Hay una conjunción entre la teoría del derrame, esta teoría liberal, de decir, si trabajo más y alimento más a estos cerdos capitalistas, en algún momento se va a derramar, y por el otro lado está esta cuestión del deseo individual de tener cada vez más cosas. Hay mucho de eso, por eso el capitalismo gasta tanto en publicidad. Sin publicidad el capitalismo no funciona. Si alguna vez tuvieron la oportunidad de ir a sociedades donde no hay publicidad, realmente es un impacto muy fuerte, cómo te cambia la cosmovisión del mundo. Cuba, por ejemplo, porque justamente el capitalismo necesita constantemente esto. Quiero decir algo antes que me parece importante, que es la otra pata, que es la idea, esta construcción que es... Perdón, la primera pata era... El plusvalor absoluto. Esto te Plusvalor hago trabajar absoluto. más. Bien. Y después el relativo, que es te hago producir más en el mismo tiempo. Que eso habitualmente era lo que Marx decía, bueno, ese es el futuro del capitalismo. Más máquinas, más tecnología y vos producís mucho más en el mismo tiempo. Ese es el formato de la tecnología más avanzada de, por ejemplo, las apps, la inteligencia artificial. Eso es hacer a la gente producir ingentes cantidades de plusvalor sin que se den cuenta. Cuando vos estás en el subte, cuando vos estás en tu casa mirando un video y te parece una publicidad, eso es parte del plusvalor relativo, de sacarte plusvalor, de sacarte cada vez más riqueza en menos tiempo. El problema de todo esto es que estas dos variables llevan a que el capitalista necesite reinvertir capital. Pero el problema que tiene es que cuando reinvierte capital, reduce la cantidad de plusvalor, ¿sí? Porque obviamente estás invirtiendo más capital, entonces la parte humana que le pones a ese trabajo es menor. Y los otros capitalistas hacen lo mismo. Por eso, y ahí vuelvo al tema de la publicidad, por eso es tan necesaria la publicidad, porque vos tenés que vender tu producto antes que el otro lo venda antes que vos.
Y esa competencia es la que hace que genere que la productividad tienda a caer en el capitalismo y haya sistemáticamente crisis de sobreproducción. Básicamente es el concepto de Marx de la caída tendencial de la tasa de Exactamente. ganancia. El valor está dado por el tiempo de trabajo que invierten los trabajadores. Si vos tenés una IA o más tecnología, etcétera, los trabajadores cada vez tienen que invertir menos tiempo en producir la misma cosa. Por tanto, tiene menos valor, por tanto, la ganancia que se saca de ese producto tiene que caer porque el tiempo de trabajo para producir cada vez es menor. Correcto, por eso es que la tecnología actual se apunta a extraer plusvalor de los momentos por fuera de la producción. Intentar que vos en tus vínculos sociales te extraigan plusvalor a través de tus patrones de consumo, que vos a través de las dating apps tengas un macheo, entonces ellos pueden hacer un perfil tuyo y no solo es un perfil de qué gente te gusta consumir, sino de qué cosas te gusta consumir. Básicamente vos la querés poner y ellos siguen queriendo sacarte plusvalor. Por eso, cuando plantean que estos empresarios son mucho más inteligentes, sí, bueno, pueden ser inteligencias del mal y que básicamente su rol cotidiano es ver cómo pueden explotar más a la gente y de dónde pueden sacar esas riquezas. Pero eso genera inevitablemente una competencia atroz entre los capitalistas que genera que aumente la producción para justamente sacar más plusvalor por unidad producida, pero claro, al mismo tiempo caen los salarios, hay menos consumo y lo que termina sucediendo es una crisis de sobreproducción en donde los productos, no es que puede haber muchos productos, pero además los productos cuestan pero no valen. Sí, creo que acá lo que describe Marx de este futuro apocalíptico, sí, no se reemplaza al capitalismo por el socialismo, es muy claramente, y esta frase de nos imaginamos más el fin del mundo que el fin del capitalismo. Claro, creo que también tiene que ver con ver el capitalismo sin salirse del capitalismo. Es decir, cuando ves cómo funciona el sistema capitalista y sos recontra socialdemócrata y decís, ay, yo Kamala Harris, ay, yo aguanta el capitalismo verde y qué sé yo. Igualmente, en el imaginario, en el inconsciente social, siempre está esta cosa de que sabemos que estamos viviendo en un sistema que no es sustentable. No es sustentable climáticamente y no es sustentable tampoco desde el punto de vista de la producción. De la misma dinámica del capitalismo no es sustentable porque es contradictorio. Exactamente. Entonces, lo que tenemos que reemplazar es la anarquía del mercado que empuja a la gente a cada vez explotarse más, a tener un sistema racional de redistribución de la riqueza y de producción planificada. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Creo que era el comunismo, ¿no? Muy ¡socialismo! Socialdemócrata, yo lo diría. No, bueno, es que el socialismo es la etapa transicional para llegar al comunismo. Ya vamos a hacer un capítulo sobre el estado de la revolución del siglo XXI, pero una cosa que me parece importante decir en este punto a la hora de planificar o no planificar, no solo vienen propuestas de planificación de la izquierda, o sea, yo voy por la idea de un socialismo autogestivo, pero bueno, eso lo podemos discutir en otro capítulo. Me parece que sí es importante destacar que el capitalismo, las versiones más extremas, están planteando esta idea de si vamos a un capitalismo que sea tan ineficiente como el actual, vamos a terminar perdiendo. Lo que tenemos que lograr es tener un control casi completo sobre la economía. Esa es la propuesta, por ejemplo, de Trump y de los grandes magnates del mundo. Cuando esta gente está buscando acumular y comprarse empresas como Twitter, que ahora se llama X, o acumular, también lo que están pensando es, si yo logro controlar o tener un cártel de 10 empresas en donde definimos todo, el capitalismo puede funcionar. El problema es cuando tenemos 1.500 empresas disputándose el mismo nicho. Por eso es que el capitalismo tiende a la concentración. Y por eso lo que estamos viendo hoy del capitalismo no es un error, una falla, es a donde el capitalismo va necesariamente y a lo que va a generar que la crisis sea muy profunda. Es que como vos dijiste en uno de los capítulos anteriores, el gran problema es que lo que nos demuestra la historia es que si los capitalistas acumulan, siempre buscan acumular más. Y si tiene un sistema sin competencia, básicamente lo que nos devuelve es al momento de la monarquía o
o del feudalismo, donde veíamos que lo único que van a perseguir es pagarle el pan y el agua a la gente para que pueda seguir produciendo y después todo es muerte y destrucción. O sea, la hiperconcentración del capital no va a traer nada bueno para los trabajadores. No, y además también lo que sucede con esto es que el capitalismo, para reactivar la productividad y para reactivar la tasa de ganancia, necesitan destruir capital. ¿Vieron esta idea de la destrucción creativa del capitalismo? Esta idea de cómo puede ser que después de las guerras los países se recuperen rápidamente. Esto sucede porque el capitalismo, como decíamos antes, si yo pongo mucho capital y poco trabajo humano, decae el plusvalor. Si por el otro lado yo vuelvo a foja cero y destruyo un montón de capital, reseteo la máquina. Y este capital es variable y fijo. El fijo, ¿cómo se destruye? Tirando bombas o haciendo que las cosas no valgan nada o privatizando las empresas del Estado a 2 pesos, como está haciendo la Argentina en este momento, como se hizo en los 90 en toda Latinoamérica. Destruyo los derechos laborales, entonces destruyo las condiciones de vida de la fuerza de trabajo o directamente destruyo la fuerza de trabajo. La guerra es muy beneficiosa para el capitalismo porque destruís fuerza de trabajo y esa fuerza de trabajo que queda está dispuesta a trabajar en condiciones mucho peores y además a reconstruir los propios pueblos y reconstruir las empresas que se destruyeron. Por eso es que la guerra es sistemática del capitalismo. Bien, habiendo dicho esto, me parece súper importante puntualizar en cuál es nuestra tarea como de las izquierdas. Me parece que concentrar un proyecto político que se centre en la humanidad, en la racionalidad, en la paz, en la igualdad, en el amor como perspectivas humanitarias de construcción de la economía y de la construcción de la sociedad, es lo que deberías poner en el centro. Para mí eso no desemboca lógicamente en construir el socialismo, por ahí no para todo el mundo, pero sí me parece importante que nosotros de nuestro lado planteemos la necesidad de volver a construir de construir efectivamente un sistema de racionalidad y de distribución equitativa de los recursos del mundo. Mira, yo lo que diría es que por lo menos probemos, porque básicamente el capitalismo nos lleva a la destrucción y lo vemos todos los días y lo vemos con las cosas que pasan en desastres naturales, violencia, guerra, etcétera, genocidios. Por lo menos sabemos que eso no nos lleva y que esa no es una respuesta. Por lo menos busquemos una alternativa. Si esa alternativa se llama yo creo que se llama socialismo y que tenemos que ir al comunismo. ¿Eso necesariamente tiene que ser la respuesta de todo? No, pero yo lo que invito y lo que propongo es que a través de la organización ejercitemos la creatividad. Ese es el gran problema del capitalismo. El capitalismo te vende la idea de que vos podés ser súper creativo, siempre dentro de explotar a otros o de ser explotado. Pero la real creatividad que ha caracterizado la humanidad, que tiene que ver con crear nuevos sistemas, nuevas formas de vida, nuevas formas de administrar, nuevas formas de producir, nuevas formas de vivir en vínculos con seres y con la naturaleza, el capitalismo la está taponando, la está cercenando. Entonces, para mí el llamado hoy en día a la humanidad es ejercitar la creatividad colectiva. Bien, y habiendo dicho eso, vamos a cerrar el capítulo de hoy de Grasa Saturada en La Voz del Jaguar. Somos La Voz del Jaguar Podcast, @lavozdeljaguar.podcast. Nos pueden taggear. Una manera en la que pueden colaborar con este podcast es suscribiéndose a nuestro canal, compartiéndole este material a tu amiga de confianza y, por supuesto, intentando que nuestras visualizaciones... O a tu enemigue. O a tu enemigue de confianza. Bien, habiendo dicho eso, cerramos el capítulo de hoy y hasta la próxima. Hasta luego.